¿Saben ustedes por qué a la oposición de este país, a la derecha y al uribismo, no le gusta para nada el gobierno del presidente Gustavo Petro? Por noticias como la que ustedes están viendo en este momento allí en pantalla, porque esas fincas, esos terrenos, esas mansiones, todo lo que adquiría de manera ilegal la oposición y el uribismo de este país, o que incluso estos sitios los empleaban también para la ilegalidad, pues ya no lo van a poder hacer, porque por fin llegó un gobierno que le está poniendo la lupa a todas estas personas y por supuesto, pues todas estas fincas y todos estos terrenos que tenían en su momento personas que claramente lo estaban utilizando para cosas indebidas, pues pasarán a personas que realmente lo necesitan, como a los campesinos o incluso a las víctimas del conflicto armado. Eso es lo que le duele a la oposición de este país, lo que le arde al uribismo y por supuesto lo que le duele completamente a la oposición, porque antes pues podían hacer lo que quisieran, ¿no? A sus anchas tenían allí todas las viviendas, tenían todos los bienes de la SAE, tenían todas las tierras y pues absolutamente nada pasaba. Es decir, despojaban a los campesinos, despojaban a los ciudadanos de lo que les correspondía y pues el Estado no hacía absolutamente nada, pues porque el mismo Estado estaba también permeado por esas mismas personas que estaban cometiendo estos actos realmente reprochables, pero por supuesto indignantes en contra de todos los ciudadanos y de los colombianos. Pues bueno, resulta que en los últimos días esta noticia que publicó la revista Cambio pues se volvió tendencia, porque el gobierno del presidente Gustavo Petro está haciendo lo que otros gobiernos no hicieron y fue efectivamente quitarle a estas personas de derecha, a estas personas de la oposición, esos terrenos que siempre habían tenido de manera ilegal o para cometer actos ilegales, como el señor Fernando San Clemente, quien fue embajador en el gobierno de Iván Duque, que de hecho es curioso que la revista Cambio no mencione que perteneció al gobierno de Iván Duque, porque ellos escribieron: narcofinca del ex embajador Fernando San Clemente pasará a manos del Estado. Esto es un logro, por supuesto, del gobierno nacional, del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que adicionalmente deja completamente claro que estas personas no se van a salir con la suya y menos en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero observen ustedes que esta finca no fue la única, o este terreno no fue el único que va a pasar a manos del Estado o que pasó a manos del Estado. Esta finca, que de hecho recordemos pertenecía al señor San Clemente y que la estaban utilizando de manera ilegal como un laboratorio de cocaína. Pues Daniel Monroy también nos recordó otro predio que por supuesto pasó también a manos del Estado y que adicionalmente fue luego pasado a los campesinos. Daniel Monroy escribió: Daniel Alberto Cabrales Castillo fue ex embajador del gobierno Duque, otro de Duque, y ex senador del Centro Democrático, otro que pertenece al Centro Democrático, de derecha, uribista. O sea, ¿nos sorprende? No nos sorprende. Y adivinen qué, se habría apropiado al parecer de manera irregular de 862 hectáreas de tierras baldías, mismo modus operandi de Uribe con el Laguito 2 del Ubérrimo. La noticia es que el gobierno nacional le entrega estas dos fincas a los campesinos, quienes van a desarrollar un proyecto de apicultura. Lo que le duele al uribismo, lo que le duele a Álvaro Uribe Vélez, que de hecho tuvo que darle solamente una pequeña parte del gran ubérrimo a los campesinos, porque es que vea, es que ni siquiera Uribe se salva de lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues Harmon Felipe, quien es el director nacional de la Agencia Nacional de Tierras, a través de su cuenta de X se pronunció frente al tema de esa narcofinca del ex embajador San Clemente que va a pasar a manos del Estado, y él escribió: bienvenida a esta y otras fincas del crimen para la reforma agraria. Va a tener que parar a manos campesinas, a las manos de quienes siempre han tenido que parar, y que esto es lo que enoja al uribismo, como a personas que ya les voy a contar quién es ese señor, el que se levanta a las 4 de la mañana supuestamente a trabajar, pero que resulta que no se levanta precisamente a trabajar como lo dijo en su video, sino que este señor se levanta a las 4 de la mañana a hacer ejercicio y a estudiar como un buen privilegiado de derecha y uribista. Yo creo que ustedes ya saben de quién estoy hablando. Antes de decirles el nombre de ese señor, quiero que por favor escuchemos también esta gran noticia de la Agencia Nacional de Tierras. El mismo director de esa agencia mencionó:
las más de 170.000 hectáreas de tierra que estuvieron en manos del paramilitarismo pasan a manos de campesinos víctimas del conflicto armado como un acto de reparación. Ya cuentan con estudios técnicos para reafirmar el compromiso de la reforma agraria con justicia social, poner a producir la tierra y al mismo tiempo reparar a las víctimas, es lo que escribió allí el director de la Agencia Nacional de Tierras. Escuchen, por favor, atentamente lo que dice el director de la Agencia Nacional de Tierras y por favor ayúdennos a replicar estas buenas noticias porque esto es lo que debería estar siendo tendencia en este momento. Escuchen. El presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, anunció la entrega de tierras para reparar a víctimas del conflicto armado. A través de la entidad se puso en marcha el Fondo Nacional de Víctimas, el cual conserva 160.000 hectáreas que por años estuvo en manos de los paramilitares. Ahora, con los procedimientos de la Agencia Nacional de Tierras, se podrá contar con esos predios para ser distribuidos a campesinos víctimas del conflicto armado. Articulando este tipo de procesos, porque hoy lo que terminan siendo son bienes que están abandonados, pues en administración del Fondo de Reparación, que van a pasar en manos de campesinos, pero que además la plata que paga la Agencia Nacional de Tierras va a ser para reparar las víctimas históricas del paramilitarismo. El funcionario señaló que ya se han hecho los estudios técnicos para entregar esas tierras con miras de desarrollo. Y eso nos va a permitir tener un doble propósito, un propósito claro y concreto de usar las tierras de los distintos paramilitares y un propósito también claro y concreto que sea reparar a las víctimas del paramilitarismo en Colombia. El pronunciamiento fue hecho durante el conversatorio sobre la reforma agraria convocado por la Universidad de los Andes. Grandiosa noticia. Definitivamente estos son los logros del presidente Gustavo Petro, reparar a las víctimas del conflicto armado, a las víctimas del paramilitarismo y por supuesto dar cumplimiento a los acuerdos de paz. Pero hay personas como el señor Miguel Uribe Turbay, el que les decía yo que supuestamente se levanta a las 4 de la mañana, que está en contra de todo lo que hace bien el gobierno nacional. Él a través de su cuenta de X indica que supuestamente en la Agencia Nacional de Tierras hay corrupción. Sin embargo, el mismo director Harman Felipe le dejó completamente claro que no es así y que este señor posiblemente, presuntamente, puede estar en desacuerdo con lo que está haciendo la Agencia Nacional de Tierras porque por fin está reparando a las víctimas del conflicto armado y a los campesinos de nuestro país. Vamos a leer lo que dice Miguel Uribe Turbay para, por supuesto, entender la respuesta del director de la Agencia Nacional de Tierras. Miguel Uribe escribió: este gobierno ha sido irresponsable con el manejo de las finanzas públicas. Ok, es decir, que entonces en el gobierno del señor Iván Duque, pues Iván Duque era el más responsable, ¿no? Igual que Álvaro Uribe Vélez. Hoy vienen a decirle al país que necesitan aumentar impuestos, pero no hay ningún plan para reducir la burocracia y para detener el derroche con el dinero de todos los colombianos. Solamente en la Agencia Nacional de Tierras se ha subido por 5 el valor de los contratos por prestación de servicios. Seguiremos oponiéndonos a que Gustavo Petro le siga haciendo daño al bolsillo de las familias. Mentiras, ¿no? A punta de mentiras, lo típico que sabe hacer el uribismo, querer poner en contra del presidente Gustavo Petro a la ciudadanía y viceversa, cuando claramente eso no va a suceder, porque todos sabemos que el presidente Gustavo Petro está trabajando en este momento, pues por los ciudadanos que por muchísimos años fueron olvidados por esos gobiernos de derecha y de oposición. Vamos a escuchar rápidamente lo que dice Miguel Uribe Turbay. Lo adelanté pues por respeto a ustedes, por respeto a mí, para no escuchar todas estas cosas que menciona Miguel Uribe Turbay. Así que prestémosle atención pues a lo que él dice, lastimosamente, para pasar inmediatamente a la respuesta del director nacional de Tierras. Decidir el monto del presupuesto implica determinar cuál va a ser el manejo de las finanzas públicas durante el próximo año. Es evidente que este gobierno no lo ha hecho bien y ha sido irresponsable. Yo comienzo rechazando el chantaje del ministro Bonilla a la Banca del Caribe. Le dijo el ministro Bonilla a la Banca del Caribe que o aprueban esta reforma o no hay opción tarifaria. Pregunto yo, senadores, representantes del Caribe, ¿es justo ese tratamiento? Rechazo yo lo que acaba de decir el director del DNP, donde abro comillas, entre más recorten el presupuesto, menos compromisos del pasado vamos a cumplir. No se equivoque, señor López, es que los compromisos no son suyos, son del Estado colombiano y del gobierno. Y lo que es evidente es que aquí viene con una actitud arbitraria, déspota, al mejor talante mafioso, a decir que o se apruebe como quieren, o si no entonces no cumplen. No señor, aquí no lo vamos a permitir. Segundo, me sorprende, usted fue senador y viene a decir que ¿de dónde sacan más recursos? Yo le voy a decir de dónde los sacas, director del DNP, del derroche y la burocracia que ustedes están creando. Solo les doy un dato, la Agencia Nacional de Tierras ha subido por 5 el valor de los contratos de prestación de servicios. Desde el 2022 pasó de 1.161 contratos por 60.000 millones a 8.000 contratos en el 24.
por más de 350.000 millones. De ahí, del derroche, saque la plata, pero no vamos a permitir que le sigan cobrando a los colombianos más impuestos. Es una vergüenza esa política de reactivación. ¿Cómo es posible que dónde está el sector privado de una manera protagónica? El sector de la infraestructura, de la construcción de vivienda. Realmente lo que queda claro es que hay que recortar no solo 12 billones, sino deberían ser 36 como establece el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pero lo que es evidente es que la tributaria no puede pasar. Más daño a los colombianos y al bolsillo de las familias. Gracias, presidente. Dizque daño a las familias, ¿no? Lo que el presidente Gustavo Petro, por supuesto, no realizaría ni en sueños. O sea, él jamás se iría en contra de las personas más necesitadas, en contra de las personas que fueron olvidadas por personas como Miguel Uribe Turbay, que creen que entonces los colombianos tienen que durar en una empresa 8 hasta 9 o 10 horas trabajando, levantarse a las 4 de la mañana, salir del trabajo, en este caso tipo 7, 8 de la noche para llegar a sus casas, no descansar absolutamente nada. Esa es la vida que dice Miguel Uribe Turbay, que entonces es digna en nuestro país. Pues bueno, el director de la Agencia Nacional de Tierras inmediatamente le respondió a Miguel Uribe Turbay y le dijo lo siguiente. Escuchen por favor. Animo a Miguel Uribe Turbay a un debate público sobre la política de tierras y resultados, pero hablar de corrupción porque hay más personal en la Agencia Nacional de Tierras es un argumento ramplón y mediocre. Es clave hablar de baldíos, de quienes legalizaron el despojo a campesinos por años y quienes hoy les están devolviendo la tierra. Le escribo allí, bueno, lo retó a un debate magnífico, me encanta, porque ya sabemos que en este caso los argumentos de Miguel Uribe Turbay son siempre muy pobres, demasiado pobres. Y él continúa diciendo: en el 2022 habían tan solo 8 oficinas de tierras en el país. Hoy hay 32, acercándonos a los campesinos de Colombia, haciendo presencia activa, ampliando la oferta institucional en los territorios. ¿Cómo ampliamos nuestra oferta si no es con trabajadores y a lo largo y ancho del país? Sí, completamente, porque los tenían totalmente olvidados. Las barreras al acceso a la autoridad de tierras son las barreras al acceso de la justicia agraria. Totalmente de acuerdo, o sea, vean esto, 8 oficinas de tierras en el país. O sea, por toda Colombia solamente habían 8 oficinas. Y lo que en efecto está haciendo el director de la Agencia Nacional de Tierras es acercar estas oficinas a los campesinos. Y ya hay 32 oficinas. A 2 años del gobierno del cambio hemos formalizado más de lo que hizo Duque en sus 4 años. Hoy hemos formalizado 1.138.000 hectáreas. La seguridad jurídica del título nos permite reparar víctimas del paramilitarismo como El Aro y Las Pavas. Sí, terrenos que también le fueron entregados a las víctimas del conflicto armado, completamente cierto. Hemos comprado 25 veces más de tierra que lo hizo Duque en 4 años y estamos lejos de llegar a la meta que estableció el acuerdo de paz. ¿Cómo se compra tierra si no es con agrónomos, topógrafos o evaluadores? Hay que tener sentido lógico en el debate de cara al país. Los baldíos por los que tantos terratenientes compraban al Inconder, hoy la Agencia Nacional de Tierras los recupera. Esto es el esfuerzo de una inmensa cantidad de abogados que clarifican la propiedad con dedicación y transparencia y le han devuelto jurídicamente al país 190.000 hectáreas. Corrupción, escuchen esto, corrupción cuando se robaban la tierra, senador. Eso sí era corrupción, o cuando se apropiaban de ellas de manera ilegal, como lo vimos con ese ex senador y ex embajador del Partido del Centro Democrático y compañero también de Iván Duque. Por último, vuelvo e insisto, usted tiene un camino fácil y absolutamente básico, abrir la página de SECOP y contar con procesos puede ser una buena tarea de primaria, o si quiere hablemos de tierra y democracia, de paz y guerra y de cómo concertar la tierra, y de cómo concretar la tierra de cómo concentrar, yo sí dije, no le hallo sentido a la oración, y de cómo concentrar la tierra estancó el desarrollo del país y nos condenó a círculos de violencia a los que queremos poner fin. Para el segundo debate se requiere, diría Kant, mayoría de edad. Lo invito cordialmente, nunca es tarde.
le dijo allí el director de la Agencia Nacional de Tierras, con cifras como debe ser, con resultados como los que está mostrando el presidente Gustavo Petro, y adicionalmente en un último trino le dijo: entiendo que usted, senador Miguel Uribe Turbay, no le interese un debate de política agraria serio y constructivo para el país, y que le incomode que simpatizantes de este gobierno y la reforma agraria estén en la Agencia Nacional de Tierras. ¿Será que si contratara los mismos personajes las vacunas estaría más tranquilo? Sí sería meritocracia, escribió allí el director de la Agencia Nacional de Tierras. Pues bueno, no queda absolutamente nada más que decir. La Agencia Nacional de Tierras está trabajando por los campesinos, por las víctimas del conflicto armado, pues por quienes siempre tuvieron que trabajar. Pero lastimosamente, pues Colombia siempre estuvo en manos de la derecha y la oposición de este país, y pues por supuesto ellos nunca tuvieron reparación en cuanto a las tierras. Y adicionalmente, ese acuerdo de paz que debe cumplirse, que se estableció para ser cumplido, pues en este caso en el gobierno de Iván Duque se hizo a un lado, y lo que menos tocaron fue el tema de las tierras, y lo leímos aquí con este trino de Germán Felipe, en donde habla de esas oficinas de tierras, solamente 8 por el país. Es realmente increíble. A este momento ya hay 32 y se han entregado más de 1.800.000 hectáreas, tal cual lo menciona allí Germán Felipe. Pues bueno, a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Gracias por siempre estar pendientes de Al Punto. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Diríamos, ahí concuerda con el nombre de Al Punto. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, siempre los invito a ustedes para que comenten. Sus opiniones son realmente válidas, son importantes también, porque por todos los colombianos es que en este momento hay política, todo es político en la vida, y pues qué mejor que sean ustedes mismos los que opinen frente a estos logros del presidente Gustavo Petro, pero adicionalmente frente a cómo desmiente el mismo gobierno y las personas del gobierno nacional a la derecha y al uribismo de este país. No olviden compartir, suscribirse, darle like, comentar, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Al Punto Colombia, y como siempre les digo también, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Muchísimas gracias a todos. Chao.